vamos a tomar contacto precisamente con Omar Lazañedo, él es economista, CEO de NonCash, y le agradecemos siempre la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Omar, qué gusto saludarlo, gracias por atender esta invitación de RCR, Red de Comunicación Regional. Buen día, muy amable. ¿Cómo estás, José? Buenos días, un gusto. Muchas Omar, gracias por la invitación. tú conoces muy de cerca cómo se maneja en el día a día el dólar, de qué manera tiene estos cambios. ¿A qué obedece el incremento del dólar en los últimos días? Bueno, mira, al día de ayer hemos cerrado con un dólar en casi 3,87 y la compra en los mercados ha estado pues entre 3,85, 3,86 a 3,88, 89 hasta en cierto momento ya 3,90. El dólar bancario, ni que se diga, mucho más arriba a la venta ya de 3,90, quizá 4 soles. Y en verdad, no solamente el rebote hacia arriba, por así decirlo, ha sido los últimos días, sino ya desde hace algunas semanas. Creo que ya hace bastante tiempo se dejó el dólar cercano a 3,60, 3,70, muy rápido llegó a 3,80, pasó los 3,85. Y bueno, y esto se debe a algunos factores. El primer factor es que la crisis en sí ya se empezó a sentir más en este último trimestre del año. Incluso en este último semestre del año, ya desde julio, agosto, el dólar empezó a rebotar un poquito hacia arriba y abandonar esa tendencia, que algunos le llaman tendencia, que es supuestamente de un dólar que retrocedía, ¿no? Entonces, uno de los primeros factores es que la crisis de alguna manera se empieza a sentir mucho más en el peruano de a pie, en los ciudadanos, y de hecho, ¿no? Hemos visto cifras ya desde hace algunos meses que se compartían, donde se corregía las posibles predicciones en cuanto a resultados económicos, ¿no? Ya se hablaba de que crecíamos máximo alrededor del 2%, rápidamente se cambió el discurso, menos de 1%, y muchos hablan de quizás este año un crecimiento nulo, ¿no? No solo eso, sino una inflación para que me entiendan las personas, un alza de los precios todavía de los alimentos, de los productos, de los servicios, todavía se mantienen altos y al alza, ¿no? Nada hace que retrocedan, ¿no? ¿Qué más sentimos? Vemos que la inversión en realidad privada no despega, el crecimiento este año también va a ser nulo, ¿no? Entonces, esos 2 o 3 indicadores, aunados a la percepción de que las cosas no vienen bien, creo que han hecho que el dólar se fortalezca, no solamente en el Perú, sino en la región, sino en el mundo, que nuevamente la economía americana sea protagonista de la posibilidad de un crecimiento económico este año, ¿no? Es la que mejor le iría, ¿no? A pesar que casi todos los inicios de año es siempre la más observada y a la que menos, de alguna manera, o a la que más críticas recibe junto con su moneda, ¿no? Pero lo cierto es que en medio de esta crisis, desde la pandemia y post-pandemia y en la actual crisis, el dólar sigue siendo reserva de valor en el mundo, ¿sí? Y todavía no solo en nuestro país, sino en el mundo, empieza a ser refugio, la economía americana empieza también a ser más receptora de la inversión en activos financieros, y bueno, se utiliza también el dólar para eso. Aunado a esto, ¿qué otros factores están llevando a que el dólar rebote, ¿no? Nuevamente, como se dice, hacia esos valores de 3,80 hacia 3,90? Bueno, hemos visto que el conflicto en Europa persiste, ¿no? No hay una esperanza de que acabe rápido el conflicto entre Rusia y Ucrania, y creo que hemos visto que ese conflicto ha afectado a la economía mundial. Y bueno, un poco para rematar la situación, ya desde la última semana, el fin de semana, el par de semanas, y hoy en día estamos en un conflicto en Medio Oriente que nuevamente y rápidamente le afecta al petróleo, rápidamente le afecta a los combustibles ya sabemos que afecta al transporte internacional, a la logística internacional, al transporte local, y definitivamente eso nuevamente lleva a un alza del precio de muchos productos importados, o se empieza a predecir que pueden seguir altos o subir más, y de los alimentos también. Aunado a eso, todavía seguimos en el mundo con una política de tasas de interés altas, ¿no? De alguna manera tratando de enfriar la economía. Y lo otro, en nuestro país, que no deja de ser menos importante, es
un fenómeno del Niño, que ya pasó de ser moderado a ser algo que le empezamos a captar atención, y ya hemos visto que empieza a haber efectos en la oferta de productos o de alimentos, efectos en los servicios, efectos en el transporte, y con ello nuevamente la situación en nuestro país se complica. Todo eso y ante un escenario quizás ya poco optimista, ¿no? O que las expectativas de los agentes económicos en nuestro país no son, o que las expectativas en nuestro país no son de alguna manera muy positivas, han hecho pues que el tipo de cambio nuevamente vaya y rebote hacia arriba. Ahora, ¿la tendencia se va a seguir manteniendo en los siguientes días, en las siguientes semanas, en los siguientes meses, así como están las cosas? Sí, este escenario que estoy describiendo creo que no va a cambiar. Estamos todavía expectantes de lo que puede suceder entre Israel y este grupo o esta guerra en el Oriente. Sin embargo, lo otro que he descrito se va a mantener, es muy difícil que cambie, y ante un escenario de este tipo es bastante probable que sigamos teniendo, bueno, como yo un poco lo decía, porque la crisis continuaba desde inicios de año, ¿no? Más allá de las buenas expectativas o optimismo que se tenía, pues, el primer trimestre del año, quizás hasta el segundo. Pero insisto, ¿no? La crisis ya verdaderamente se sintió a partir del segundo semestre, y es bastante probable, como lo habíamos dicho, que terminemos con un dólar entre 3.80, 3.90. Afortunadamente, seguimos todavía teniendo ciertos fundamentos macroeconómicos bastante bien. El sol sigue siendo una de las monedas más fuertes de la región, a pesar que se está depreciando. Créanme que en otros países sucede igual. Pero acá algo que sí está pendiente y no se ha logrado este país es que verdaderamente nuestras autoridades y el gobierno no tiene manera de dar confianza, ¿no? Creo que lo dijimos a inicios de año, era importante un shock de confianza, para hablar en términos económicos, por parte del gobierno, un shock de confianza a los distintos agentes económicos, y creo que esto no se ha dado. Y por eso es que estamos viendo pues que los proyectos no despegan, que la inversión no despega, que las expectativas empiezan a cambiar y son poco expectativas, a pesar de que el ruido político se ha reducido bastante. Sin embargo, las maneras, las formas, las decisiones que se están tomando, la priorización de los temas, tanto en ejecutivo como legislativo, no están ayudando a lo que dijimos nosotros era la importancia el año pasado y que es la prioridad o la recuperación económica, la reactivación económica, y eso no se está dando y es preocupante, ¿no? Que no crezcamos o que crezcamos nulo o del 0 al 1% es bastante preocupante en nuestro país. Mucha gente que está en situación de vulnerabilidad, vamos a decirle económica, pasa seguramente a una situación un poco más extrema. Estamos a punto de definir un presupuesto para el próximo año, un presupuesto mellado, obviamente por la poca activación económica, y pocamente sabemos que el país vive de impuestos, ¿no? Entonces, obviamente, es bastante preocupante la situación, no solo hacia fin de año, sino para el próximo año, ¿no? Omar, ¿y qué efecto tiene esto en la vida diaria de los peruanos? ¿Cómo afecta, sobre todo en el tema de importación de alimentos? Bueno, lo que vamos a hacer es lo que mencionaba. ¿Me escuchan? Sí, lo escucho perfectamente. Va a persistir los precios altos o precios al alza en muchos casos, por más que se pueda tratar de hacer o de lograr. Vamos a tener a los agentes económicos poco convencidos de la posibilidad de una recuperación económica o de una baja de precios. La inflación, si bien la tenemos controlada y estamos dentro del rango meta, según predicciones del Banco Central y de nuestro presidente, de todas maneras creo que uno en la calle siente, y recordemos que la cifra de inflación es promedio de todos los precios y servicios, pero todos sabemos que en el tema de alimentos verdaderamente muchos productos han subido, pues tenemos una inflación de casi 2 dígitos, ¿no? Y muchos productos han subido 40, 50, 30%. Entonces, obviamente que el ciudadano de pie va a sentir esta crisis todavía, en que los precios no bajan, en que los precios se mantienen altos, en que muchos productos o servicios que consumían se mantienen altos aún o van a seguir subiendo de precios, ¿no? Y se va a dar cuenta, pues, también en el tema de empleo, si no hay inversión, si no hay negocio, si no hay generación de empleos, y muchos peruanos van a empezar a sentir seguramente o la reducción de personal en sus empresas, o van a empezar a sentir que verdaderamente ya no los toman de lado para algo, o
incluso el mismo peruano emprendedor, que somos muy buenos en el rubro de comercio, rubros que afectan el consumo, quizás las cosas no se vienen dando bien estos meses y empiezas a sentir la campaña navideña en la que muchos están esperanzados, ¿será buena, será mala? Este escenario también alienta el descontento social y ya hemos tenido el año pasado muchos conflictos sociales Así es. y que afectaron muchas veces la campaña, ¿no? Hemos tenido o tenemos actualmente estados de emergencia en distintos distritos y no menos importantes acá en Lima y en el interior del país. Entonces, todo eso obviamente el ciudadano a pie lo siente, le afecta a sus negocios, le afecta a el bolsillo y como digo yo, sobre todo a aquellas personas que estaban en cierta situación de vulnerabilidad económica o de vulnerabilidad, como decimos, alimentaria, empiezan a sentir con un efecto mucho más duro esta crisis, ¿no? Muy bien, ¿no? Señor Omar Azañedo, economista CEO de Noncash, yo le agradezco la gentileza que siempre tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted, muy amable, gracias. Un gusto, un saludo para todos. Gracias, conversamos con Omar Azañedo, economista CEO de Noncash.